Ok, chicos, buenos días. Entonces, bueno, la metodología del trabajo de hoy va a ser, o pues va a ser, les había dicho hace 8 días que la idea era que hoy pues se expusieran pues como sus trabajos, ¿cierto? O si de pronto algunos todavía tenían algunas dudas, pues viendo que solamente hay dos personas conectadas, entonces yo quiero empezar explicándoles algo del trabajo pasado, ¿sí? De la semana pasada. Ay, espérenme un segundo que se me enredó algo acá. Bueno, ya se enredó. Bueno. Algo con el tema del plan y el programa, ¿sí? Quiero pues como hacer nuevamente otra explicación cortica, entonces voy a rayar por acá, enseguida les paso como la fotico para que les quede un poco más claro. ¿Por qué? Porque pues digamos yo creo que todos lo entregaron, pero, pero para algunos pues no quedó como muy claro el tema, ¿sí? El plan sí, el plan digamos que sí, porque pues yo les pasé el formatico y les dije simplemente, aunque algunos también presentaron ahí algunas dificultades, no todos los he terminado de revisar, ¿sí? Todo el tiempo me están enviando trabajos, entonces pues no es el único grupo que yo tengo, entonces tengo que estar como dando la vuelta, revisando de todas las guías. Entonces, entre lunes y martes, que ya tengo que pasar planillas, termino de revisar pues como todos los trabajos. Entonces, es como más dentro del programa, dentro de la programación de la auditoría. Listo. Yo les había dicho que para esta tarea específica revisábamos, ¿qué se me hizo? La norma ISO 19011 del 2018, ¿sí? Específicamente en el numeral 5, que es el flujograma, que ahí podríamos encontrar tanto el flujograma de procesos para gestionar un programa de auditoría, como también está explicadito cada uno de los puntos, es decir, el 5.2, ¿cierto? Como es el numeral 5, entonces 5.2, 5.3. Listo, entonces ese programa de auditorías como tal está dividido en varias partes. En primera instancia tenemos que identificar cuál va a ser el programa, perdón, los objetivos del programa de auditoría. Listo. Entonces vamos a decir, está en el 5.2, ya aquí les voy a poner, les puse uno, pero ya ustedes siguen de el orden de la norma como tal. Objetivos del programa de auditoría. Y dentro de la misma norma, inclusive nos dan pues como unos ejemplos. Te dicen ejemplos de objetivos de auditor del programa, ¿cierto? Tú puedes decir, listo, programar una auditoría interna del sistema de gestión de calidad. Listo. Estamos haciendo una auditoría del sistema de gestión de calidad. Entonces, el objetivo para mí va a ser programar una auditoría interna del sistema de gestión de calidad. ¿Sí? ¿Con base qué? Con base al cumplimiento de la norma ISO 9001 del 2015. Independiente si yo estoy mirando, porque yo me estoy basando en la norma 19011 del 2018, que es la norma de auditorías. Pero la auditoría como tal, yo la voy a programar en base a la norma ISO 9001 del 2015, ¿cierto? Entonces, ese podría ser uno de los objetivos del programa de auditoría, ¿sí? Programar una auditoría interna del sistema de gestión de calidad con base al cumplimiento de la norma ISO 9001 del 2015. Seguimos el flujograma y dice determinación y evaluación de riesgos y oportunidades. Listo. Entonces, también, si van al 5.3, yo acá les puse dos, bueno, no importa, ustedes ya saben que siguen ahí como los numeralcitos del flujograma. Si van al 5.3, dentro de la norma, es decir, aquí debajito del flujograma, podríamos buscar el 5.3. Dice determinación y evaluación de riesgos y oportunidades del programa de auditoría. Listo. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos que yo tengo? Ahí, espera, espera.
¿Qué riesgos se me pueden presentar a mí? Entonces, por ejemplo, un riesgo podría ser eh, la no conectividad a Internet. Ustedes ponen ahí los riesgos que tengan, ¿cierto? Es decir, ¿qué riesgos podría tener, digamos, la auditoría como tal? ¿Qué podría pasar como para que ustedes, como para que no se ejecute la auditoría, ¿sí? Para que no la podamos hacer. ¿Qué riesgos podríamos tener? Entonces, puede que no haya conectividad a Internet, que nosotros lleguemos y que no haya Internet, que no tengamos o que no haya acceso a la información, ¿sí? Que de pronto yo llegué y Mena, que era la que me estaba recibiendo para la auditoría, me diga, ay, Gloria, imagínese que como yo no conozco mucho esta información, puede ser, imagínese que, no sé, estoy intentando abrir la memoria y no me abre, ¿cierto? Y solamente la información la tenemos acá. Entonces, en ese momento yo digo, esto es un riesgo, ¿cierto? Hay un riesgo y es evidente que no tenemos acceso a la información de la auditoría, es decir, donde están las evidencias y donde está todo lo que yo necesito para poder llevar a cabo la auditoría. Puede que no haya competencia. Jimena, Pepita, Lorena, Marta no tiene la competencia para recibir pues como a los auditores. Es decir, ella es de otra área, ¿sí? No corresponde pues como al área que vamos a auditar, entonces ella no tiene conocimiento de muchos aspectos, entonces no es competente. O puede ser que la falta de competencia sea pues del mismo auditor, ¿sí? Que la persona que llegue a la auditoría no tenga la competencia para hacerla. Listo. Pero también me hablan de unas oportunidades. Entonces yo puedo decir, bueno, hay oportunidades de mejoramiento. Y es decir, con la auditoría, con el cumplimiento de la auditoría como tal, ¿qué oportunidades tengo? También están ahí entre el mismo numeral y puedo ir y mirar algunos ejemplos, ¿cierto? Mejoramiento, ¿sí? Puedo hacer un plan de acción, es otra oportunidad. A partir de acá voy a poder identificar como tantas actividades que yo puedo incluir dentro de un plan de acción, ¿cierto? Entonces, digamos, hay que verlo por ese lado también positivo. Puede que hayan riesgos y yo los tengo que dejar por escrito, qué riesgos hay de que no se haga la auditoría, pero también hay que tomarlo y decir, es que tenemos unas oportunidades de mejora, ¿cierto? Entonces también las identificamos ahí. Normalmente tú lo puedes hacer, pues uno normalmente, yo no les compliqué la vida, pues como, sino que les permití que ustedes lo escribieran. Ustedes hacen un formatico de programa de auditoría donde escriben el objetivo, así como el del plan de acción, ¿cierto? Es muy similar. Ok, es que el plan de acción, perdón, el plan de auditoría. Luego viene el 5.4, que es el 5.4, que es el establecimiento del programa de auditoría. Entonces, tú ahí simplemente puedes decir, bueno, listo, yo tengo que hacer unas auditorías. Entonces, como tú este programa lo haces con tiempo, tú vas a programar tus auditorías, ¿sí? Tú las tienes programadas. Entonces, este programa ya lo has hecho con tiempo. Entonces, tú con tiempo dices, vamos a establecer el programa auditoría. Listo. Yo voy a auditar varios procesos, entonces ese proceso 1 lo voy a programar para abril del 2020, ¿cierto? Abril del 2021. El proceso 2 lo voy a programar para abril del 2021. Es decir, para esa misma fecha, yo voy a programar todos los procesos, ¿sí? Porque tengo varios procesos para auditar. Listo. Entonces, todos los procesos los voy a programar para abril del 2021. Y yo eso, digamos que eso lo tenemos que aprobar, ¿sí? ¿Con quién? Entonces, yo lo presento a gerencia, entonces ellos me dan el visto bueno, listo, aprobado. Vamos a aplicar la auditoría para los diferentes procesos para abril de 2021. Digamos que yo no solamente tengo que auditar calidad, sino que también voy a auditar, voy a aprovechar y voy a auditar. Recuerden que la planeación, yo les dije, listo, ustedes pueden planear, auditar varias, ese alcance de esa auditoría puede ser para el sistema de gestión de calidad, para el sistema de seguridad y salud en el trabajo, para el sistema de gestión ambiental, para lo que ustedes quieran, ¿sí? Ustedes pueden aprovechar ese proceso
y ahí mismo evacuar, pues como todas las auditorías que tengan pendientes. Listo. Usted en ese momento define también si va a tener auditores propios o auditores externos, ¿sí? Si usted necesita, por ejemplo, refrigerios, si necesita desplazamiento, si necesita hospedaje, porque es que yo estoy en Bogotá y yo quiero, o yo contraté, o yo coticé un auditor de Medellín. Entonces a ese auditor hay que pagarle el desplazamiento, el pasaje de avión, el hospedaje, el refrigerio y todo lo demás. Listo, entonces usted todo eso lo deja ahí, pero eso lo revisa antes de y eso se lo aprueban. Listo. Ustedes ahí pusieron, sí, quién va a ser el auditor, muchos hicieron el cuadrito muy bonito y me escribieron. No les pedía que obviamente me cumplieran con todos los requisitos de la norma, ¿sí? No, simplemente que usted por lo menos hicieran el intento de revisar la norma y seguir pues como paso a paso para poder elaborar ese programa de auditoría. Listo, porque recordemos que este programa, digamos que va unido, pues, yo programé, pero entonces listo, varios de los otros puntos del programa ya son como el seguimiento que se le hace después de la auditoría. Listo, entonces hasta ahí, entonces ese proceso y esa planificación que va dentro de ese programa, que también va ahí programado cuándo es que voy a hacer, como la fecha que pusimos en la planeación, ya lo aprobé y ya tengo aquí cuadradito que la próxima auditoría para todos los procesos la voy a hacer en abril del 2021 y que necesito auditores externos o propios, refrigerio, desplazamiento, hospedaje. Esto ya quedó aprobado. Listo. Entonces sigue implementación del programa de auditoría, que sería ya pues como iniciar como con la auditoría, y el seguimiento. ¿Cuál es ese seguimiento? Seguimiento es que tú por allá vas a decir, ah, bueno, se había programado para el 2021, pero, perdón, para abril del 2021, pero resulta que no se hizo en abril, ¿cierto? Entonces ya tú por allá vas a hacer un seguimiento. ¿Se cumplió el programa? ¿Los riesgos se controlaron? ¿O o algunos, bueno, no, sí, puedes decir, se controlaron los riesgos o definitivamente no pudimos hacer la auditoría, sería como el seguimiento, porque ya después tú ya tienes el programa, ya después sigue es la ejecución de la auditoría, que si se dan cuenta, todo es como un ciclo y dentro de la misma norma me muestran los dos flujogramas, tanto el de la programación como el de la auditoría. Simplemente yo les dije, hagamos una programación de la auditoría. Entonces, a algunos no, les faltó algo ahí como al pie de la letra para que pudieran quedar pues como perfecta esa programación. Pero recordemos que también esto nosotros lo acomodamos a las empresas. Las empresas programan sus auditorías de forma diferente, hacen un formatico diferente, pero sin salirse de los lineamientos de lo que me pide la norma. Listo, entonces no podemos ser tampoco tan cuadriculados y yo no podría decirles, por ejemplo, hubo personas que me presentaron el plan en otro formato, en el formato de su empresa. Yo no les podía decir, venga, no, está mal el trabajo porque usted no utilizó el formato que yo les di. No es un formato que yo, Gloria Isaza, utiliza para hacer sus auditorías. Cada uno dentro de su trabajo, porque hay personas, yo sé que hay personas que trabajan y que hacen estos procesos dentro de la empresa, entonces ya tienen establecidos como los programas y los formatos para cada uno de los procesos. Listo, entonces tampoco tan cuadriculada. Y digamos que valoro, y de hecho a muchos les escribí ahí como dentro de la calificación y dentro de la retroalimentación que yo les pongo, valoro su esfuerzo y valoro que tú vayas y revises la norma y valoro que tú intentes hacerlo y valoro que tú escribas ahí algo independiente si tú entiendes y comprendes completamente todos los conceptos, ¿sí? Para algunos, digamos que algunos me preguntan antes de, profe, ve, voy así, ¿qué me falta? ¿Será que sí voy bien? Listo. A esas personas, pues a muchos de los que me han preguntado les he colaborado, he tratado pues como de revisarles ahí en un momentico la información que me envían. Otros no, entonces otros simplemente montan su trabajo y entonces yo ya les dejo la retroalimentación. Listo. Entonces, quería pues como aclararles esta parte porque
porque muchos me lo habían pedido y porque identifiqué pues que habían como, yo sé, yo entiendo que para muchos es el tema, o sea, es primera vez que ustedes tienen un contacto con este tema, porque de pronto no trabajan en esa área, todavía no están haciendo pues como el trabajo en la empresa directamente relacionado con los conceptos pues como de calidad y con todo este tema pues como de que manejamos acá. Entonces quería pues como aclarar esa parte. Bueno, y lo otro es la revisión por la dirección. Enseguida les escaneo esta hojita y se las paso para que entiendan mis mamarrachos. Entonces, la revisión por la dirección, que es la tarea final, ¿cierto? Entonces, no sé si alguno de los que está conectado, Felipe, ¿quién más hay por acá? Jefferson, Jime, ay Dios, quiera contarnos, quiera explicarnos, pues, cómo hicieron la tarea, no sé si ya todos la subieron, de hecho falta muchísima gente por subirme la tarea. Entonces lo que quería hoy era sí falta, que me socializaran como ese proceso de revisión por la dirección, que también, pero digamos que esa era un poquito más clara, creo yo, porque igual es en base a la norma, hace 8 días les compartí la norma, se las volví a dejar ahí y les expliqué pues como punto por punto eh, cómo lo podrían hacer. Algunos lo escribieron derecho, otros de pronto no tuvieron en cuenta que habían entradas y aquí habían salidas, entonces solo me hicieron las entradas. Creo que algunos de los que les califiqué ayer eh, tuvieron como esa observación. No sé si alguno de ustedes quiera contarnos un poquito acerca de cómo lo hicieron. Felipe, Jime. Recuerden que para cada uno de los ítems, pues obviamente igual ahí en la norma nos dan ejemplos. Entonces, si yo estoy midiendo, no sé, satisfacción del cliente, entonces yo no simplemente puedo decir, es que, poner por acá un ejemplo, a ver si se animan a hablar. Yo no simplemente puedo decir, espérame. Pero yo identifico para cada uno. Eh, uno, tres. Se evidencian registros detallados de la mejora respecto a las quejas impuestas en el mercado, ¿sí? No, tú tienes que decir, bueno, cuáles son esos registros, de dónde salieron esos registros, cómo haces tú para identificar que el cliente está satisfecho, ¿cierto? Haciendo unas encuestas de satisfacción, ¿cierto? Haciendo una medición, pues como de dándole pues como respuesta oportuna a esas quejas que presentan los clientes. Algunos me pusieron por ahí que tenían unos buzones, listo. Entonces, para cada uno, identificar pues como cuál es la actividad precisa que estamos realizando para poder definir y para poder pues digamos que cerrar, ¿cierto? El primer punto era la revisión, pues hacer una revisión de las actividades anteriores o de lo que había quedado en la revisión anterior, lo que había quedado pendiente, ¿sí? Entonces, a ver quién se anima. Estado las revisiones previas, es decir, revisar el plan de acción para que podamos identificar qué hay pendiente. A ver, pues, Ok, ustedes me ayudan para pues hacer esto más dinámico. Hola, Jimé. por ejemplo, pues Sergio y yo pusimos en ese ítem A, colocábamos, por ejemplo, había quedado pues, cambiar maquinaria en mal estado y está en proceso aún. Implementar maquinaria moderna en el área de producción también está en proceso. Listo. Contratación de asistente de calidad que ya está cerrado. Listo, entonces miren que eso es lo importante de tener como ese plan de acción y hacerle seguimiento, ¿sí? Para yo poder sentarme, así sean las revisiones por la dirección, porque la idea es que yo
listo, dejé programado dentro de la revisión anterior. Entonces yo terminé hoy la revisión por la dirección. Entonces la idea es que yo con ese plan de acción vaya identificando, vaya dándole cumplimiento a esas actividades que dejé ahí programadas. No es que yo simplemente vaya a ponerlas ahí y en la próxima revisión por la dirección voy a volver a coger el cuadernito o el formatico de Excel. Ay, ve, es que habíamos quedado de arreglar esta máquina. No, es lo importante de hacerle seguimiento a ese plan de acción, que yo pueda ir cerrando, ¿sí? Para eso yo lo hago, yo les decía, pues hace 8 días, cada empresa tiene una forma de llevar pues esas actividades o hacerle seguimiento a esas actividades. Yo lo hago dentro de un plan de acción. Usted me dirá, no, es que el mío se llama plan de mejora. Listo. El mío se llama, bueno, pendientes de revisión por la dirección. Listo. Pendientes de auditoría, porque es que las tengo separadas. Listo. Lo que tú quieras. Como tú lo quieras hacer, lo importante es que tú dentro de tú digamos, porque recuerda que la revisión por la dirección se hace después de la auditoría interna y antes de la auditoría de certificación. Entonces, dentro de la auditoría de certificación, a ti te pueden pedir, pues, como, muéstrame el plan de acción. ¿Cuál es el plan de acción que tú tienes? O, ¿ya hiciste la revisión? Sí, ya hice la revisión por la dirección. Ah, bueno, entonces muéstrame el plan de acción. Entonces, tú debes mostrarle esa evidencia, independiente de cómo se llame o cuál sea tu formato. ¿Listo? Bueno. A ver, bueno, entonces, cambios en las cuestiones internas y externas. Muchos fallaron ahí, ¿sí? De pronto simplemente leímos, ah, bueno, sí, cambios en las cuestiones internas y externas. ¿Dónde están mis botas? Y, y no identificamos cómo podríamos hacerle seguimiento a esos cambios, ¿cierto? ¿Sí? Tengo que identificar cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, hablábamos de una matriz DOFA, ¿sí? Hablábamos de identificar esos cambios internos y externos dentro de una matriz DOFA. ¿Listo? Si hay cambios, se pone en la información de revisión por la dirección. ¿Listo? Bueno, no sé si, ¿quién más? Felipe, Jefferson, de pronto quieran. Yo creo que en esta actividad les fue mejor, aunque pues ahí he ido calificando y les he ido dejando pues como algunos punticos que de pronto fueron un poquito, que les faltó de pronto revisar un poquito. Recuerden que también entonces es muy importante que yo haga una evaluación de los proveedores, ¿sí? A los proveedores yo les debo hacer una evaluación. Entonces, ¿cuáles son los criterios que yo tengo para evaluar a esos proveedores? ¿Cuáles serían esos criterios? A ver. Yo podría decir, por ejemplo, tiempos de entrega, ¿cierto? Yo podría evaluar pues como el cumplimiento de las entregas, podría evaluar, eh, podría evaluar, no sé, la calidad de los productos que estoy recibiendo, eh, sí, entonces todo eso puedo hacerlo puedo hacer una tablita igual, cada uno tiene un formatico
donde evalúa sus proveedores, evalúa todos estos aspectos y todos estos indicadores. Listo. No sé si tengan alguna duda o han tenido algún inconveniente con algún otro aspecto. Estaba buscando por acá algo. ¿Alguien ha tenido algún inconveniente pues como con alguno de los aspectos? No. Todo está súper claro. Si tienen alguna duda, pregunta. Ok, listo. Ime Jefferson, pues les decía igual que me parecía a mí que está, pues a mi modo de ver, es más fácil desarrollar la revisión por la dirección, pues que hacer una programación, hacer una misma auditoría. Entonces, por eso de pronto identifico que para ustedes ha sido un poquito más fácil. Listo, entonces es súper importante no solamente mencionar que estás haciendo tal cosa, sino que también me digas pues como cuál es la evidencia, independiente si yo, pues yo obviamente no voy a revisar la evidencia, pero que tú me digas, listo. Por ejemplo, se han identificado, ay, es que dice por acá. El sistema de gestión ha logrado mejorar los procesos en cuestiones de materiales y adaptación a nuevas ideas de la compañía. Listo. Eso con respecto, recuerden que hay que revisar también, pues como el alcance que han tenido los objetivos, ¿sí? Entonces tú dices, listo, los objetivos de la empresa son estos. Entonces yo tengo que revisar si se han cumplido, ¿cierto? Si hemos ido cumpliendo pues como con cada uno de esos objetivos, el desempeño de procesos y conformidades de los productos y servicios, también poder darle seguimiento pues como a esas no conformidades. Entonces, por ejemplo, para darle cumplimiento a ese ítem, alguien escribe, mediante las mejoras que que ha ido implementando la compañía, hemos logrado posicionarnos en el mercado, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuáles son esas mejoras? Sí, por eso entonces las no conformidades también, listo. ¿Qué es lo que hemos hecho para corregir o para darle cumplimiento a ese ítem específico y ya no tenerlo ahí como una no conformidad? ¿Sí? ¿Cuáles son esas mejoras? No simplemente puedo decir, mediante las mejoras que se han implementado, no. ¿Qué es lo que hemos hecho para cumplir? ¿Sí? Recuerden que también hay que identificar, pues, como cuáles son los recursos humanos, humanos, financieros, ¿sí? Adecuación de recursos. Entonces, identificar, pues, como los recursos que necesito o que he ido utilizando. Bueno, no, este es un poco más fácil de desarrollar, entonces, bueno, si no tienen ninguna otra duda o pregunta, yo ya les habilité la plataforma para que puedan subir hoy, pues igual les voy a dejar el video ahorita, y puedan subir hoy la, la, la tarea, los que hay pendientes, que siempre hay bastanticos pendientes. Entonces, nada, muchas gracias. Ya entonces esta semanita cambio el grupo, seguimos ahí, ya les dije con qué guía seguíamos, ¿cierto?
Y, y los que están pues ahí como pendientes, por ahí hay un par pendientes de otras guías, ya los hemos ido organizando. Bueno, que tengan un feliz